Muy buenos días, nosotros somos el equipo 7 del quinto D y nos complace presentar nuestro fabuloso documental por la materia de estructura socioeconómica de México. Comenzamos. En nuestros antecedentes podemos destacar el modelo económico mexicano, que se había caracterizado durante décadas por un gran proteccionismo y por el peso del sector público. A partir de los años 40 del siglo XX, se habían establecido numerosas barreras arancelarias que protegían a todos los sectores de la competencia internacional. El neoliberalismo busca romper ese modelo y crear otro donde prácticamente desaparecieran el proteccionismo y el intervencionismo estatal. Orígenes históricos. El antecedente remoto del intento de imponer políticas neoliberales se encuentra en los años 30, con el presidente Lázaro Cárdenas. Había continuado con la tradicional política proteccionista, pero vio cómo aparecía un grupo de opositores bastante importante. Estos, además de la crítica política, también pretendían cambiar el sistema económico. Años más tarde, ya en los años 70, las debilidades de la economía mexicana se hicieron más visibles. Entre ellas, destacaba la debilidad de la industria y de la agricultura, sectores con muy poca competitividad. Esto provocaba que el país tuviera que solicitar préstamos internacionales, lo que aumentó la deuda externa. Continuamos con un presidente de México, Miguel de la Madrid. El cambio generacional en el PRI, partido del gobierno, también tuvo que ver con la llegada del neoliberalismo. Unos nuevos cuadros dirigentes, de tendencia tecnócrata, abogó por dejar atrás el intervencionismo económico. Esto incluso provocó que un sector, liderado por el hijo de Lázaro Cárdenas, Cuauhtémoc, abandonara el partido y fundara otro más izquierdista. Cuando Miguel de la Madrid llegó al poder, la situación de México era muy delicada. La inflación se había casi duplicado en pocos años y el desempleo se disparó hasta un 15%. El presidente decidió poner en marcha lo que denominó renovación moral de la sociedad y planteó un plan global de desarrollo. Dentro de sus medidas estaba la privatización de empresas y la apertura económica. Ahora hablaremos de Carlos Salinas de Gortari. Él fue el que terminó de implantar el neoliberalismo en la política mexicana. Culminó el proceso privatizador en el país, con poca transparencia, hay que destacar, y los números macroeconómicos mejoraron bastante. Sin embargo, no consiguió que México saliera de la crisis y el peso continuó devaluándose. Ahora bien, continuando, hablaremos de las características del neoliberalismo en México. Se pueden nombrar las siguientes características del neoliberalismo en México. Políticas fiscales restrictivas. El gasto público se disminuye todo lo que se puede, lo que genera problemas entre los sectores más desfavorecidos. Igualmente, los impuestos a la producción se reducen, mientras crecen los relacionados con el consumo. En teoría, esto debe atraer inversión y reducir la deuda. Liberación y privatizaciones. Se reduce la legislación proteccionista en cualquier sector económico, y la mayoría de las empresas públicas se venden al sector privado. Otra de sus características es la dependencia del exterior. Mientras las dos características anteriores son comunes a cualquier país con políticas neoliberales, la dependencia exterior es específica de naciones con problemas estructurales. En el caso mexicano, buena parte de su economía depende de sus relaciones con los Estados Unidos. Otro que hay que destacar es el modelo centralizado. A pesar del carácter federal de México, casi todos los expertos coinciden en que no se ha tenido en cuenta esta particularidad a la hora de realizar políticas económicas. La toma de decisiones ha sido totalmente centralizada. Ahora bien, hablaremos de los efectos económicos de lo ya antes dicho. Uno de ellos es la privatización de empresas. Uno de los primeros pasos que se dan al pasar de un modelo neoliberal de mercado es la privatización de las empresas con la participación pública. En el caso mexicano, los números demuestran este proceso. Mientras que en 1982 existían alrededor de 1.155 empresas paraestatales en numerosas actividades, 6 años después solo quedaban 196. Esas empresas suponían que un 18.5% del PIB daba empleo a un 10% de la población. En las privatizaciones se vieron favorecidos algunos personajes próximos al gobierno. También está la pérdida de decisión nacional. En México,
Dada su dependencia del exterior, el Estado ha perdido capacidad de decisión sobre la política económica. De ahí podemos pasarnos al aumento de las exportaciones, especialmente desde la firma del Telecan en 1994. Las exportaciones crecieron mucho en el país. Sin embargo, no consiguió evitar la pérdida de industrias a nivel general. A pesar de ese aumento, el PIB mexicano es uno de los que menos ha crecido en la región. Luego, podemos hablar de los costes sociales. El neoliberalismo mexicano ha desembocado una pérdida de nivel de vida para los más desfavorecidos y trabajadores en general. Las políticas sociales han visto cómo su presupuesto ha descendido notoriamente. Se ha notado mucho en educación y sanidad. Casi 8 millones de trabajadores están cobrando el salario mínimo en el país, que apenas da para sobrevivir. Con esto, el aumento de la desigualdad ha sido una consecuencia inevitable. Ahora bien, de aquí nos podemos hacer una pregunta. ¿El neoliberalismo en México, éxito o fracaso? No existe una respuesta clara a esta pregunta, ya que cada economista contesta dependiendo su ideología. Sin embargo, los datos avalan que la mayoría del país no se ha beneficiado del cambio del modelo, creándose unas bolsas de pobreza muy importantes. La inflación ha continuado subiendo durante estos años, y la economía se ha estancado con crecimientos no superiores al 2.4%. Como se comentaba anteriormente, la reducción de las partidas destinadas a los servicios sociales ha afectado a un gran número de personas. El aumento del desempleo ha agravado en el problema.